Alejandro está en la línea y le agradezco mucho. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Olivia, a ti, a tu auditorio. Bueno, pues no se dio el tiempo necesario para esto que ustedes proponían, pero las firmas quedaron ahí, las vimos hoy en tribuna, en varios momentos, pues como un símbolo de estas voces de descontento, Alejandro. Así es, o sea, creo que una de las cosas más valiosas de toda esta experiencia es que los ciudadanos nos hicimos escuchar. No fueron 50,000 firmas, al final fueron 55,000 firmas antes de la votación. Entregamos 50,000, sí, pero entre que entregamos las firmas y durante el transcurso la gente siguió firmando y levantamos 5,000 firmas mientras los senadores debatían. Pero lo más importante de eso es que a través de esas firmas y a través de la presión que en las redes y en las calles logramos hacer, extrajimos más información del candidato Medina Mora, hoy ministro, recién nombrado ministro, de lo que el Senado hizo en sus distintas sesiones. O sea, uno de los aprendizajes es que los ciudadanos sí podemos hacer el trabajo que los senadores claudicaron a hacer. Porque hace rato tú decías que hubo un debate muy intenso. Yo ahí, perdón, pero no estoy de acuerdo contigo. Lo que hubo fue un monólogo muy intenso. Los críticos de Medina fueron muy elocuentes, fueron muchos, fueron muy contundentes los argumentos, y los defensores de Medina fueron nulos. Y sobre todo, sus argumentos a favor de Medina fueron nulos, fueron vacuidades. No hubieron razones y no hubieron respuestas por parte de los senadores. Lo que hubo fue una mayoría. Y bueno, pues al parecer, teniendo mayoría y sabiendo que tenían la mayoría y habiendo contado los votos, poco les importó justificar las razones para elegir a Medina. Y es una terna, Alejandro, que además pues la criticaron ustedes desde el principio, digamos, un nombramiento que ya estaba muy cantado porque se veía venir una votación como la que vimos el día de hoy. Pues una terna de uno, como dicen, ¿no? O sea, muy tendenciosa, muy falaz. Creo que todo fue realmente una cachetada a la ciudadanía y una cachetada a la Suprema Corte, en la que el presidente y el Senado, la señal que están mandando es que poco les importa las razones y lo que les importa es negociar y ocupar los espacios públicos y repartirse el pastel. O sea, la terna era muy claramente enfocada y sesgada desde un inicio y vamos, así transcurrió y no hubo un debate serio. No hubieron razones que distinguieran a uno de los candidatos de otro para quienes dieron la mayoría. Las únicas razones se dieron en contra de Medina Mora, no a favor de Medina Mora. Entonces sí, francamente todo esto ha sido una simulación, pero el lado positivo es que ha sido una simulación que lo que logró hacer fue despertar una indignación ciudadana que creo que estaba ahí latente y que lo que necesitaba es un canal para poderse manifestar, y ese canal fue la plataforma Change.org, y créeme, Olivia, nunca imaginamos hace una semana cuando lanzamos esto que íbamos a recabar 55,000 firmas. Lanzamos la carta un poco para decir, bueno, que alguien diga que el señor es incompetente, que alguien diga que el señor violó derechos humanos, que alguien diga que el señor sí está cuestionado. No pensamos que fueran a ser 55,000 quienes lo dijéramos. Oye, Alejandro, y bueno, te he escuchado decir que también, este tema de encontrar el cauce a través de Change.org para expresar todos estos puntos que ustedes pusieron a debate sobre por qué ustedes consideraban que no es el personaje idóneo Eduardo Medina Mora para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues tuvieron que encontrar esta plataforma de Change.org porque no hay otras maneras. Es decir, esto también deja en evidencia cómo faltan mecanismos de interlocución entre la ciudadanía y los poderes en este país. Bueno, están totalmente desarticulados y el proceso que acabamos de ver hoy pone en evidencia eso. O sea, nunca ha habido un candidato a ministro tan cuestionado como Medina Mora. Nunca ha habido tanta oposición tan unánime, tan uniforme, tan fuerte, tan vociferante, y eso no movió en un ápice a los senadores. O sea, no hubo un senador que saliera a decir, híjole, yo me tomo en serio esto y voy a mover, iba a votar a favor de Medina, pero ahora lo estoy considerando por todo lo que salió. O sea, a lo largo de una semana, la ciudadanía desenterró lo que el Senado no había querido desenterrar, y al Senado le valió. Literalmente no movió ni al PAN, ni al PRI, ni un centímetro. Entonces, pues sí, lo que está puesto en evidencia es que hay un divorcio entre lo que los ciudadanos estamos pidiendo literalmente, masivamente, a través, en este caso, a través de la plataforma.com, pero también había gente en la calle manifestándose, y lo que los políticos hacen. Y eso a mí me preocupa mucho,
porque creo que el contexto del país es muy delicado. O sea, el país vive una crisis, el gobierno vive una crisis de legitimidad como nunca antes en la historia, por lo menos que yo recuerde, y yo creo que es de épocas de la Revolución. O sea, nunca había estado tan cuestionado el gobierno y el Estado, y está cuestionado sobre todo por ser incompetente para darnos seguridad y para darnos justicia, y parcial para darnos justicia. Y justo la discusión se dio en torno a un candidato que representa y simboliza la incompetencia y la parcialidad de la que los ciudadanos estamos hartos. Y el Senado no reaccionó, les valió. Entonces sí, yo te digo, yo estoy muy preocupado por lo que nos dice esto de nuestro Senado, por lo que nos dice esto de nuestro presidente, por el daño y el desprestigio que va a sufrir el Poder Judicial y la Suprema Corte, y, sí tengo que decirlo, estoy asombrado y esperanzado de la respuesta de la ciudadanía. O sea, yo no sabía que Change.com existía hace una semana. Sí, Alejandro, y bueno, y nada más para terminar, pues un tema fundamental, pero del cual acabamos teniendo, como tú lo decías al principio, más información a través de lo que ustedes publicaron en Change.org, ¿no? Temas muy puntuales que les preocupaban sobre Eduardo Medina Mora y su desempeño en cargos anteriores que ha tenido, relacionados con la impartición de justicia, y luego también a través del intercambio epistolar que terminaron teniendo ustedes, es decir, Medina Mora, la carta que te dirige a ti, y luego la respuesta que ustedes le dan a él también a través de una misiva. Así es, vamos, lo importante es que la ciudadanía está ya exigiendo información, y si las instituciones no nos dan el espacio para obtener esa información, nosotros nos hacemos ese espacio. Y creo que logramos mucho los ciudadanos, y como me decía un amigo, creo que le atinó y le dio al clavo. Me dijo, mira, esto es como la selección mexicana, mano. Jugamos como nunca, pero México perdió como siempre. ¿Sí? Y bueno, así se siente. Ahora jugamos bien y construimos mucho y aprendimos mucho, y yo creo que la selección va mejorando a cada ronda, y creo que la ciudadanía en este país va mejorando, inclusive cuando sus gobernantes van empeorando. Pues sí, esa es la parte buena de todo esto. Alejandro Madrazo, muchas gracias por tomarnos la llamada esta noche y por este esfuerzo que encabezaron, del que formaste parte también a través de Change.org. Gracias, buenas noches. A ti, Olivia, buenas noches.